El Señor Jesucristo nos enseñó que el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. En estos días me recordó un fragmento de un versículo que las primeras veces que yo leí quedó marcado en mi corazón y en mi mente, del cual vamos a sacar hoy el título. Este fragmento es una frase muy especial, muy poderosa, es una declaración de fe. Nuestro título para hoy: Yo sé a quién he creído. El versículo en el cual está inmerso esa frase es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es muy interesante encontrar este versículo porque cuando miramos las características de la epístola que Pablo le escribió a Timoteo, descubrimos que en ese momento preciso Pablo estaba preso en Roma, aproximadamente en el año 66 o 67 después de Cristo. Miren bien esto, por favor. Pablo no se encontraba en una casa cómoda o en una congregación próspera. Estaba en una celda oscura y fría. Y trabajemos con la imaginación colocándonos en esa imagen. Las celdas antiguas, hechas de piedra, debieran ser muy frías. Y además, como tenían ventanas pequeñas para evitar tentaciones de escapar a los presos, pues eran oscuras. Pablo, en medio de ese ambiente pesado, lúgubre, dice: yo sé a quién he creído. Pero más aún, estaba preso por su fe cristiana, primero, y segundo, porque iba a ser ejecutado en martirio poco después. Y Pablo lo sabía. Entonces, no es solo que estaba preso, sino que además estaba pendiendo sobre él la amenaza de una espada para acabar con su vida. Y así fue. Efectivamente, Pablo murió en martirio. Pero miren el espíritu con el que él dice esto. Con qué fuerza dice: pero yo sé a quién he creído. Si nos metemos dentro del espíritu de Pablo, vamos a descubrir hacia dónde estaba mirando él y qué no estaba mirando. No estaba mirando ni su cárcel ni su próxima ejecución. Estaba mirando a aquel en quien él había creído. En vez de desesperación, encontramos una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. Analicemos un poco ese texto, específicamente esa frase. Se puede dividir en tres partes, porque yo sé a quién he creído. Yo sé, en el griego, nos da la idea de un conocimiento perfecto, completo y intuitivo, muy sensible. O sea, de certeza absoluta, derivado de la experiencia personal. Es como si Pablo estuviera diciendo: porque yo sé, porque el Señor me lo ha mostrado personalmente. Como si hubiera visto a Dios mostrándole todas las cosas que Él está estableciendo aquí en este versículo. Al empezar decía: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué? Pues la cárcel y el martirio, como parte de la recompensa del mundo al ministerio de Pablo. El mundo castigando el ministerio de Pablo. El mundo y el demonio. Yo sé todo lo que he venido sufriendo, pero no me avergüenzo y por eso sé a quién he creído. Sigamos entonces con el análisis. En esa certeza descubrimos
que Pablo tenía una relación muy, pero muy próxima con el Señor. Desde el primer momento en que fue derribado allá en el camino de Damasco. En ese momento cuando él abre sus ojos espirituales, aunque se quedó sin vista física por un par de días, abre y entiende en su corazón que aquel a quien estaba persiguiendo, porque esa fue la revelación, era precisamente aquel en quien debía creer. Y entonces vemos a un Pablo arrodillado en el Espíritu, postrado delante de ese Señor que se le acaba de revelar, y entregándole toda su vida, toda su fe, toda su convicción, de tal manera que a partir de ese mismo momento se ve un cambio de 180 grados en lo que era la vida de un Saulo religioso y perseguidor de cristianos, ahora convertido en un Pablo apóstol y maestro y fundador de iglesias. 4 viajes misioneros por causa de un derribamiento que el Señor hizo del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad y del espíritu religioso. Todo fue puesto por suelo y Pablo entonces ahora está casi por terminar su ministerio, aparentemente unos 30 años después, y está diciendo: yo sé en quién he creído. La certeza de la relación íntima que Pablo tuvo durante todas esas 3 décadas o 4 con su Señor y Creador, porque es la convicción profunda, convicción casi que dramática, basada en la experiencia personal repetida tras uno y otro encuentro con el Señor. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podemos decir que con frecuencia nos encontramos con el Señor y que el Señor cambia nuestra vida en cada encuentro? ¿Cuántos podemos decir, como con Pablo, que estamos sabiendo en quién hemos creído? Por eso dice, ¿a quién? Miren bien que Pablo no dice, yo sé en qué he creído. No está hablando de un sistema filosófico ni de una religión, no es en qué. Tampoco dice, yo sé por qué he creído. No lo dice porque no está fundamentado en razones o argumentos. Él dice, yo sé a quién he creído, orientando ese a quién a una persona, haciendo énfasis en una persona, en una relación persona a persona. Entonces, de ahí nosotros podemos aprender que la fe cristiana no se trata solo de creer propuestas o proposiciones correctas. No se trata solo de creer una doctrina. Es mucho más que eso. Se trata de confiar en una persona viva, el Señor Jesucristo. Es como si hoy nos preguntaran, bueno, ¿usted conoce al presidente de tal país? Por decir algo, de Estados Unidos o de Rusia. Y nosotros decimos, sí, conocemos algo. Pero conocerlo a él requeriría una relación personal, un encuentro cara a cara, una conversación cercana. La diferencia entre religión y relación con Cristo es similar. Muchos tienen conocimiento de cosas de Cristo, de Dios, pero conocimiento de la persona son pocos. Pablo dice, he creído. La traducción de esto tiene que tener en cuenta la conjugación del verbo. El verbo está en una forma de conjugación tal que está hablando al mismo tiempo de pasado, presente y futuro. Como si dijera, he creído en un momento de mi pasado, sigo creyendo ahora y continuaré creyendo. Esta es la convicción que abarca toda una línea de tiempo de la vida de esa persona. Porque no es una decisión que Pablo tomó y abandonó, sino que una vez la tomó,
cuando se encontró con su Señor y decidió creer en Él, se abandonó a esa decisión, se comprometió con esa decisión y sus consecuencias, y continuó cada día haciendo crecer esa decisión en su vida. Es un compromiso que se mantiene activo. Entonces, yo sé a quién he creído. Pero además de eso, él dice, estoy seguro. La base de la seguridad de Pablo no descansa en las circunstancias favorables. Recordemos que Pablo está en prisión y va a ser sometido a martirio dentro de poco tiempo. No depende de los sentimientos emocionales. Está a punto de sufrir una muerte inminente y sin embargo no está pensando en eso, o por lo menos no se está dejando llevar por el sentimiento, porque sabe que tiene un Dios que después declara es poderoso, y esa declaración tiene la misma raíz dinamis de la palabra poder. Aquí es dinatos. Entonces está diciendo, mi Dios tiene los recursos ilimitados para cumplir su promesa. Eso tiene que ver con que nuestra debilidad no debe aplastarnos, hermanos, sino al contrario, ser la fuente por la cual permitimos que el Señor se glorifique, porque sabemos que Él es completamente capaz de guardarnos para su plan. Y termina diciendo, para guardar mi depósito, porque Pablo confió su vida a Dios, entregó su fe para que recibiera la vida eterna, pero Dios le entregó a Pablo un ministerio, un mensaje, una palabra, y eso lo hace con todos nosotros. Nos da la vida eterna, pero nos da la comisión de hablar de Él. Ese es mi depósito, es mi vida en sus manos y es su ministerio en las mías. Es profundamente liberador saber que nuestra salvación no depende de nuestro trabajo para retenerla, sino del poder de Dios que nos guarda continuamente. Entonces, hasta el momento, vemos a un Pablo que se levanta con una fe que asombra y que ministra, que toca. Cuando yo leí esta frase dije, es imposible no ser arrastrado en la fuerza con que Pablo dice las cosas. Yo sé a quién he creído. Ojalá yo algún día tenga esa certeza, poder decir, yo también sé en el Dios a quien he creído. Lo que Él me ha dicho ha sido completamente cierto. Eso nos sirve para tener una certeza en medio de todas las circunstancias, así como Pablo allá, que también lo vemos en Job 19:25. ¿Recuerdan ustedes la situación tan dura que estaba viviendo Job? Había perdido todo, hasta la salud, la familia. Y sin embargo Job dice algo parecido en 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es más, esta declaración de Job es igualmente fuerte que la de Pablo, porque aquí está hablando proféticamente, sin conocer a la Trinidad todavía, hablando del Redentor con R mayúscula. Está hablando del Verbo de Dios que va a ser encarnado mucho más adelante, en el tiempo. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. De alguna manera también Job tenía esa comunión con Dios y entonces había recibido la revelación del nombre del Señor Jesucristo como su Redentor. Él vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso que hizo sobre Job le sirvió de fortaleza en medio de su sufrimiento. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la confianza en la fidelidad de Dios. Esta es una de esas promesas para los hijos de Dios
para tranquilidad y esperanza. Estamos convencidos, completamente seguros, persuadidos de que el que nos salvó, Él mismo nos llevará hasta la perfección de la glorificación en el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos sostiene en los momentos duros, difíciles, en las dudas. Cuando recordamos la palabra que nos enseña que un día el Señor vino a nuestra vida y que un día vendrá por nuestra vida para convertirla en eterna. Esa esperanza nos sostiene, nos mantiene. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro, otra vez habla de certeza, de persuasión, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, esta palabra se basa en el hecho de que el Señor sabía quiénes eran los suyos desde la eternidad, aún desde antes de la creación. Y a esos que eran suyos, a esos vino a rescatar, a redimir. Y a esos que son suyos, pues los sustentará hasta el final. Esto no tiene nada que ver con aquellos que parecen, pero no son. Está hablando de los que son auténticamente suyos. Nada los puede separar. Una seguridad en la vida cristiana que todo creyente hace bien en mantener en su mente para recordar mientras atraviese momentos difíciles. Porque conocer a Dios produce confianza. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Hermosa palabra. Nos habla de cuando conocemos a Dios, confiamos en Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Aquellos que buscan de Dios, aquellos que leen su palabra para saber la voluntad, los gustos de Dios, son los que desarrollan esa confianza, porque la palabra es viva y eficaz y va trabajando en el corazón de aquel que busca a Dios a través de la palabra. Se va formando la confianza y muchas otras cosas, la esperanza, la certeza, la seguridad, todos son sinónimos, pero además muchas otras bendiciones. Porque esta palabra dice, porque tú, Señor, no desamparas a los que te buscan. Debiera ser un estímulo muy importante saber que cuando yo busco a Dios, Él se acerca a mí. Y acercarse no es solamente para hablar, es para ampararme, para cubrirme, para protegerme, para rodearme en todos los aspectos. Y primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nos habla de que la salvación es un proceso. Empezó en el momento que aceptamos al Redentor, pero continúa hasta el momento de llegar a la vida eterna, la glorificación. Entonces dice, iniciando el versículo, que somos guardados por el poder de Dios para que eso se cumpla, mediante la fe, mediante la confianza en Dios. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, debemos amar los momentos en los cuales abrimos nuestra escritura para conocer lo que dice Dios. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta belleza de palabra que el Señor nos regala, existe el problema del conocimiento sin relación. Muchas personas en nuestras iglesias conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios.
Entonces, ellas pueden de pronto recitar doctrinas correctas. Han estado en un seminario que hablaba de angelología o de doctrina de Cristo, la soteriología. La estudiaron, la aprendieron y la recitan muy bien. Pueden pasar exámenes teológicos al final de cada curso, terminar con uno o varios diplomas en su pared. Pueden citar versículos de memoria y quizás hasta incluso se hayan leído la Biblia varias veces, pero de pronto carecen de comunión personal con Cristo. No es raro encontrarse una persona que sabe mucho, pero que vive poco. Carecen de experiencia de su presencia en sus vidas. Sí, uno los encuentra leyendo, estudiando, profundizando, pero no los encuentra hablando con Dios, y mucho menos oyéndolo. No los encuentra meditando la palabra de Dios. De pronto la leen, sí, la leen una y otra vez, pero no la meditan, no la desglosan, no la analizan en profundidad para saber todas las riquezas que tiene para decirnos. Y por tanto, entonces, estas personas también carecen de transformación de carácter. Las iglesias con teólogos no transformados. Pregunta: ¿tu relación con Dios es casi como estudiar una biografía de alguien famoso? ¿O por el contrario es como si tú conversaras todos los días con un amigo cercano? Ya sabemos cómo cultivar la relación, pero no está por demás repetir. Primero, con la oración conversacional. No solo repeticiones o peticiones, sino diálogo. Acuérdense, mis ovejas oyen mi voz. Diálogo. Cuando el Señor te dijo algo la última vez, probablemente en una reunión bíblica, probablemente en un culto, o quizás en la comunión con Él cuando estabas a solas. ¿Cuánto hace eso? ¿Te has dado cuenta que podemos asistir a cultos, ir a enseñanzas buenas, profundas, teológicas, muy doctrinales, y sin embargo salir como si el Señor no hubiera estado allí? Por consiguiente, es como si no nos hubiera hablado, el único que habló fue el hombre. Cultivar la relación mediante la lectura devocional de la palabra, buscando encontrarse con Dios a través de ella, no solo para leer de corrido o para acumular conocimiento. La próxima vez que abras la Biblia, haz el propósito antes de empezar: Señor, quiero encontrarme contigo en lo que encuentre escrito. Obviamente, la oración y la palabra sin obediencia no son nada. Entonces, el tercer punto es obediencia práctica. Lo que el Señor te hable en la conversación o lo que el Señor te muestre en la lectura y la meditación, eso es para ponerlo en práctica. Y lo extiendo: lo que el Señor te enseñe en la predicación del domingo, o en la enseñanza entre semana, o en un devocional que te llegue en la mañana, también es para ponerlo en práctica. No es para que lo leas de corrido y lo archives, es para obedecerlo, porque el Señor a muchos les habla, si no a todos, a través de todas esas herramientas que acabamos de nombrar. Es la voz de Dios a través de un devocional, de una predicación, de una enseñanza. Cuarto, adoración genuina, para cultivar la relación con Él. Oración, lectura, obediencia y adoración. Que sea respuesta del corazón, no solo una adoración ritual, no solo levantar los brazos porque todos los demás los tienen levantados. Quinto, experiencias compartidas. Entonces, caminar con Dios a través de las circunstancias de la vida, hablando con Él, si es en el hospital, si es en la consulta médica, si es manejando, si es en el transporte público, en el baño, en la cocina,
hablando con Él continuamente. Dedica tiempo entonces no solo a estudiar sobre Dios, sino a estar con Dios. La diferencia entre estas dos cosas va a transformar tu fe de religión a relación. Un pequeño resumen entonces de lo que es la fe inmadura versus la fe madura. La fe inmadura está basada en emociones, pero la fe madura está basada en el conocimiento profundo de la verdad. Las emociones de una alabanza, de un culto muy bonito, muy bien preparado, sí, bueno, puede que el Espíritu Santo haya estado allí, pero deja que te hable, para que se convierta en conocimiento, no solo en experiencia. La fe inmadura fluctúa con las circunstancias. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. En cambio, la fe madura permanece estable a pesar de las circunstancias. La fe inmadura necesita constantemente confirmación externa a través de señales o de predicaciones para mantenerse, porque si no decae. En cambio, la fe madura tiene una certeza interna establecida porque está relacionada directamente con la persona de Cristo, no a través de elementos. Los elementos son alimento, pero no es el centro. El centro es la persona. La fe inmadura se enfoca en las bendiciones. Pastor, impóngame manos. Pastor, bendígame. Pastor, ministreme. Pastor, pastor, pastor. Dios, envía esta bendición que necesito. Y si el Señor hace tiempo no manda alguna bendición aparente, clara, entonces la fe está decayendo. En cambio, la fe madura se enfoca en el bendecidor, en el autor de la bendición. ¿Estás dando cuenta que la fe madura está enfocada en la persona? La fe inmadura está enfocada en circunstancias. La fe inmadura puede ser sacudida por pruebas, mientras que la madura es fortalecida, lo contrario, por las pruebas. Y por último, la fe inmadura conoce acerca de Dios, pero la madura conoce personalmente a Dios. Pablo había llegado en este tiempo, en esta epístola, a la fe madura. No porque no tuviera dudas o preguntas, probablemente sí, tenía muchas, sino porque tenía un fundamento tan sólido de experiencia personal con Cristo que puede confiar incluso cuando no entiende completamente por qué el Señor va a permitir el martirio de Pablo. Que Pablo parta de esta vida de una manera bastante dura. Por último, si eres honesto contigo mismo, si hoy fueras llamado a dar cuenta de tu fe, si enfrentaras persecución o rechazo o pérdida, ¿podrías decir como Pablo, yo sé a quién he creído? ¿En qué está anclada tu fe? ¿En tradiciones religiosas familiares? Porque el resto de tu familia es cristiana. ¿En experiencias emocionales pasadas? Porque alguna vez tuviste una experiencia muy sensible, muy importante, muy emocionante incluso en una iglesia. ¿Está anclada en circunstancias favorables actuales? ¿O está anclada en conocimiento personal y profundo de Cristo? Dirías entonces, para terminar, ¿conozco acerca de Dios? ¿Tengo suficiente información? ¿O conozco a Dios porque tengo una buena relación personal con Él? Apocalipsis 3:20 es la invitación que Cristo mantiene abierta para todos nosotros. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un banquete de bendiciones, de alimento y de charla con el Señor Jesucristo. No se trata entonces de
mantenerse solamente en la doctrina correcta, sino de confiar en una persona con P mayúscula que ha demostrado ser digna de confianza absoluta. Amén y amén. Amén.